Muy buenas tardes, mi nombre es Cintia Ciarresi, les doy la bienvenida al taller de la chacra bandera, titulado Aérea para los cultivos de servicio, ampliando ventanas de decisión. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver ustedes podrán ir enviando las preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y al tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Además, podrán contar con detalles sobre lo que estamos haciendo en cada chacra dentro del sitio web de APRESID. Sistema de Chacras es un programa de APRESID creado para el desarrollo de tecnologías sustentables de triple impacto en los diferentes ambientes y sistemas de producción. Constituye una plataforma para la generación y transferencia del conocimiento y para la formación de recursos humanos a través de sus dos espacios, chacras y redes temáticas. Acciona a través del aprender produciendo sobre escenarios reales y planteos de soluciones crecientes. Y del protagonismo en red, integrando la experiencia del productor con el conocimiento científico, la visión empresarial y el apoyo institucional. La estructura de la chacra consiste en un grupo de productores, un gerente técnico y una mesa de expertos, los cuales son acompañados por una coordinación de APRESID. En esta charla nos van a estar acompañando Emanuel. Emanuel fue gerente técnico de la chacra bandera durante el ciclo 2016-2019. Emanuel es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y actualmente se dedica al desarrollo e investigación para empresas y asesoramiento agropecuario. Junto a Emanuel nos acompaña productor que representa los miembros fundadores agropecuarios en la zona de bandera, Santiago del Estero. Ahora sí, los dejo para que nos cuenten un poco más sobre lo que están haciendo en esta chacra. Hola, mi nombre es Esteban Jauregui, soy integrante de la chacra bandera en el sudeste santiagueño. Bueno, vengo a comentarles en forma resumida lo que vinimos haciendo y trabajando durante estos últimos años. La chacra bandera inició en el año 2013. Nuestra principal demanda como integrantes, nuestra principal problemática era el control de las malezas resistentes que teníamos en la zona, lo cual nos estaba causando bastantes dolores de cabeza. Se inició, obviamente, estudiando la biología de las malezas en la zona, con sus respectivos pulsos de germinación. Para esto, una vez estudiado la biología, se logró hacer una estrategia química y se empezó a trabajar una estrategia química para el control de las mismas. Al mismo tiempo, después empezamos a incluir como métodos de control la parte, o sea, de herramientas mecánicas, lo cual no lo vimos muy satisfecho, realmente fue algo como una prueba y error, y después agregamos todo lo que es la parte de cultivos de servicio, en donde también vimos que nos aportaba una facilidad bastante importante a la hora de competir contra las malezas. Ahora bien, ¿qué empezamos a ver? Que ni lo químico, ni lo mecánico, ni el cultivo de servicio, ninguno en forma aislada, era 100% completo. Entonces empezamos a entender que para el control de las mismas había que diseñar un sistema de control, y ese sistema justamente está sostenido por estas tres patas: la estrategia química, la estrategia mecánica, la estrategia de los cultivos de servicio. Y también lo que es rotaciones y ambientación de los diferentes campos. Ahora bien, introduciéndonos en lo que es cultivos de servicio, nosotros empezamos a probar todo lo que era la gama de cultivos de servicio, tanto leguminosas como gramíneas. Yo principalmente voy a hablar hoy de lo que es gramíneas y cómo llevamos a cabo el manejo de las mismas. Normalmente el uso de gramíneas, casi en un 70%, los cultivos de servicio de gramíneas se utilizan sobre cultivos de maíz de segunda,
y el 80% se siembra con siembras aéreas y o terrestres con altina, por ejemplo. Bien, ¿qué logramos con estas siembras aéreas dentro del cultivo de maíz? Logramos anticiparnos principalmente en la implantación del cultivo y logramos obtener al final del ciclo una biomasa mucho mayor. Nuestros maíces, por la duda aclaro, son maíces sembrados entre diciembre y enero y son cosechados entre mayo y julio, dependiendo de las variedades y los híbridos que se utilizan. Nuestras siembras aéreas de cultivos de servicio, tomamos la decisión de hacerlas entre marzo y abril. ¿Por qué? Es un momento en que el maíz ya deja de consumir, empieza a entrar prácticamente en madurez fisiológica, y entonces de esta manera nosotros ya podemos ir implantando un cultivo sin comprometer al cultivo de gruesa. Al mismo tiempo, en ese momento, normalmente en el otoño, en el ingreso del otoño, tenemos buenas precipitaciones todavía y con la oportunidad de lograr buenos nacimientos en estas siembras aéreas. Las prácticas de manejo más comunes son con centeno, principalmente, en mi experiencia personal, a densidades de entre 40 y 50 kilos, con y sin cura semilla. Eso es algo que lo estamos evaluando porque hemos tenido no muy claras diferencias. Lo que sí puedo decir que al momento de cosechar el maíz, uno ya tiene implantado en forma correcta el cultivo de servicio, el cual empieza a competir con las malezas, empieza a fijar carbono, empieza a generar materia seca para darnos un montón de beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Competir con las malezas justamente, retener mucho el rastrojo de maíz. Nosotros acá entre agosto y octubre tenemos muchísimo viento y realmente vemos que con un cultivo de servicio implantado, como es el caso del centeno, se retienen mucho esos rastrojos en el lote, lo cual nos parece algo muy importante. Los beneficios directos de esto principalmente es la captación de carbono, la generación de raíces, darle estructura al suelo, la posible conservación de humedad, porque bueno, en esto nosotros tenemos una medición bastante clara, que en el barbecho largo, de ese maíz que se cosecha entre junio y julio hasta diciembre, que se va a sembrar una soja arriba de ese rastrojo de maíz, nosotros sabemos, y ya lo tenemos medido, que perdemos entre 150 y 200 milímetros de agua útil del perfil a la atmósfera. Entonces, qué mejor que a través de un cultivo de servicio como un centeno, capitalizar esa agua, generar materia seca, captar carbono, competir con las malezas, generar estructura para aumentar la calidad del ambiente. Nos costó mucho entender esto, nos costó mucho diseñarlo, nos costó mucho entenderlo, pero cuando lo empezamos a llevar a la práctica, logramos tener satisfactoriamente resultados muy, muy buenos. Bueno, desde mi parte es el aporte que puedo hacer. Cualquier duda que pueda responder, estoy a disposición. Buenas tardes, soy Emanuel Saizer, me desempeñé como gerente técnico de desarrollo de la Chacra Bandera de APRESID, y en esta ocasión vamos a conversar sobre los cultivos de servicio, ampliando la ventana de decisión en función de los cultivos estivales antecesores, los métodos de siembra que podemos llegar a incorporar, como así también de algún tipo de especie de cultivo de cobertura. La Chacra Bandera está ubicada al sudeste de la provincia de Santiago del Estero, son ambientes para la realización de cultivos agrícolas. La fuerte predominancia de estos cultivos es, en primer lugar, soja, trigo, maíz, y en menor proporción cultivos de sorgo y algodón. Como podemos ver, también las precipitaciones tienen una gran concentración durante los meses primavero-estivales, donde en los meses otoño-invernales las precipitaciones descienden abruptamente. Es por eso que debemos incluir algunas prácticas de manejo que traten de eficientizar el uso de estas precipitaciones. Un trabajo realizado por Salvador Prieto y colaboradores nos diagraman cuáles son las fuentes de la distribución de las precipitaciones y cuantificar las pérdidas.
Desde el 1 del mes de mayo hasta el 30 de septiembre podemos llegar a tener en promedio unos 91 milímetros, justo. Esto ocurre inmediatamente después de la cosecha del cultivo de soja, y después, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, claramente las precipitaciones van en aumento, llegando hasta 263 milímetros en promedio, y luego en la siembra de ese cultivo de maíz, esquematizando una rotación soja-maíz, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, las precipitaciones ascienden obviamente hasta los 378 milímetros aproximadamente. Es por eso que vemos que en este periodo de barbecho entre la cosecha de la soja, la siembra de ese maíz, tenemos una gran cantidad de pérdidas de agua, que pueden llegar a ser hasta los 241 milímetros, que netamente se pierden a través de evaporación directa desde el suelo, como así también algo a través de escorrentía superficial, subsuperficial y drenaje profundo. Y gran parte de estas pérdidas se producen principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que forman en realidad el 76% de pérdidas durante ese periodo. Por eso que tenemos que hacer un uso muy eficiente del agua en estos ambientes, haciendo obviamente la aclaración que en estos últimos años tuvimos una gran participación de la napa freática por ascenso, que juega un rol fundamental en la intensificación de los sintemas. Por el otro lado, durante este periodo de barbecho, también tenemos la emergencia o la aparición de una gran cantidad de malezas, en este caso malezas de ciclo otoño, invierno, primaveral, como pueden ser parietaria y peludilla. Podemos ver a través de la distribución o la cuantificación de las emergencias quincenales, donde parietaria de bilis, una de las malezas de gran predominancia en casi el 100% de los lotes que se encuentran en barbecho. Las emergencias comienzan allá por el mes de mayo y ese es un primer pico de emergencias según el patrón de distribución, y un segundo pico de mayor importancia allá por el mes de julio, fines de julio, donde aparecen la mayor cantidad de individuos. Y por el otro lado, otra de las malezas que juega un rol fundamental y que está teniendo una gran predominancia en los lotes es rama negra, una especie de coniza, como así también algo de sonchus, cerraja, donde también copia en gran parte las emergencias de las malezas anteriores, pero adelantando la emergencia hacia los primeros días de julio, donde se ve la gran concentración, casi un 70% de los nacimientos durante estos meses de otoño, ¿no? De otoño e invierno. Entonces, esquematizando una secuencia de cultivo de maíz tardío en este caso, sembrado en los primeros días de enero, podemos ver allá por el mes de abril, en el entresurco, cómo van apareciendo las distintas malezas. Ahí podemos ver en la imagen nacimientos de parietaria y algo de rama negra. Y allá por el mes de julio, luego del madurez fisiológica y previo a la cosecha, cómo estas malezas van creciendo en tamaño, y a la cosecha de ese maíz se debe realizar un control, en este caso un control químico, si no se produce una intensificación. Cuando podemos tener un sistema mucho más verde, vegetando en gran parte de este periodo otoño-invernal, a través de la siembra aérea de un cultivo de cobertura, en este caso un cultivo de triticales, sembrado en pre-cosecha, que puede estar compitiendo en forma directa con la emergencia de estas malezas. Así que bueno, en esta charla vamos a hablar muy brevemente de la fecha de siembra, el método de siembra, las especies de los cultivos de cobertura, la biomasa que podemos llegar a lograr y el control de malezas que nos pueden aportar estos cultivos. En cuanto a la fecha de siembra, una rotación típica soja-maíz, que se está sembrando soja ya por el mes de diciembre y maíz en el mes de
en el mes de enero, los primeros días de enero. La siembra aérea se produce desde fines de marzo hasta el mes de abril. Esto para nuestros ambientes en función netamente de las precipitaciones, ya que hasta el mes de abril tenemos grandes posibilidades de tener una precipitación o una lluvia posterior al momento de siembra que me asegure la implantación y la eficiencia de implantación de estos cultivos sembrados al voleo, en forma aérea y en pre-cosecha de los cultivos estivales. Estos métodos de siembra pueden ser la altina o a través del avión, y luego a la cosecha de esas hojas, de ese maíz, el cultivo de cobertura previo su germinación dentro del cultivo estival comienza ya a vegetar y el secado se puede producir hasta en el mes de septiembre, octubre, en función del estadio fenológico y la recarga de ese perfil, y en función obviamente de la especie de cultivo de cobertura. El secado puede ser un secado mecánico o un secado químico, lo que se adapte mejor a nuestro sistema y en función de la disponibilidad de herramientas. Y luego se produce el periodo de barbecho químico corto previo a la siembra de ese cultivo de maíz o soja según el cultivo antecesor. Entonces, lo que estamos viendo es que adelantar la implantación me permite una captura temprana de recursos y puedo llegar a obtener mayor biomasa, mayor control de malezas, como así también disminuir el riesgo hídrico por un mayor periodo vegetado que se complementa con el cultivo estival. Y acá podemos ver, a grosso modo, a través de la lectura de NDVI, las siembras aéreas versus las siembras terrestres. En este caso, al realizar la siembra aérea de centeno, previo a la cosecha del cultivo de soja, vemos en la línea verde y en la línea azul cómo el cultivo comienza a vegetar mucho más temprano que la siembra terrestre, que obviamente tenemos que esperar la cosecha o la liberación de ese lote para que el cultivo comience a despegar y a cubrir el suelo. Entonces tenemos un solapamiento de unos 52 a 80 días aproximadamente en el cultivo de soja, y en el cultivo de maíz es mayor, ya que desde madurez fisiológica hasta el momento de la cosecha, el periodo es mucho más largo y es donde mayor solapamiento estamos viendo. Por el otro lado, podemos ver la siembra terrestre y la siembra aérea. Esto es un mismo lote sembrado con centeno, con antecesor soja. Los días vegetados, en el caso de la siembra terrestre, fueron 113 días, también cultivo de centeno, donde se lograron 120 plantas aproximadamente, una muy buena eficiencia de implantación, control de malezas muy bueno, mientras que en la siembra aérea tenemos una mayor cantidad de días vegetados, netamente por adelantar la siembra, una eficiencia de implantación también muy buena, excelente, 85 plantas por metro cuadrado, y fíjense que en la biomasa es donde se logra el mayor aporte, donde a través de la siembra aérea, por una mayor cantidad de días vegetados, podemos llegar a tener hasta unos 1.700, 1.800 kilos de biomasa adicionales, netamente por adelantar la siembra. Y a su vez se puede ver en la siembra aérea, donde el cultivo de centeno está mucho más avanzado fenológicamente, lo que permite adelantar también la fecha del secado. Entonces, comparando los distintos métodos de siembra y caracterizándolo por una serie de atributos, como la siembra en falta de pisos, la siembra con cultivo en pie, la eficiencia de implantación, la uniformidad de siembra y el costo, vemos que el avión, la siembra a través de avión en forma aérea, me permite sembrar con faltas de piso, donde no tengo acceso a poder entrar con un implemento terrestre. La siembra obviamente con el cultivo en pie, donde las eficiencias de implantación por ahí no son las mejores, podemos llegar a obtener un 30 o un 50% de implantación promedio, y esto depende mucho de las especies y las lluvias posteriores. La uniformidad de siembra es aceptable, pero no es la mejor, y el costo es variable en función de la disponibilidad de aviones para la siembra, la lejanía del lote
de la pista al lote para realizar la siembra, lo que demanda mayor ciclo en función también de la densidad de siembra. No es lo mismo sembrar 20 que sembrar a 40 kilos por hectárea. Por el otro lado, la altina, sí o sí necesito mayor portabilidad del suelo, también se puede sembrar con el cultivo en pie, la eficiencia de implantación son mejores, aunque aumenta notoriamente la uniformidad de siembra, la uniformidad en la distribución de semillas, y el costo es menos variable, un poco más reducido con respecto al avión, pero ronda entre los 13 y 25 dólares en función de la disponibilidad de maquinarias. Por el otro lado tenemos la siembra terrestre, donde sí o sí necesito cosechar el cultivo estival, soja o maíz, para salir a realizar la siembra. La eficiencia de implantación es excelente porque estoy poniendo en contacto directo la semilla con el suelo. La uniformidad de siembra también es muy buena y el costo ronda entre los 28 y 36 dólares, promedio 32 dólares por hectárea. Con respecto al costo-beneficio, adelantar la siembra tiene una serie de ventajas con respecto a la siembra terrestre. Si bien los costos pueden ser mayores, no necesariamente tiene que repercutir en una desventaja sobre los métodos de siembra. Y si vemos en este caso las especies de cultivos de cobertura, esto es un cultivo de algodón, donde se realizó la siembra allá por el mes de abril, a comienzo del mes de abril, la siembra aérea de vicia y centeno, vicia más centeno y centeno por el otro lado, y un testigo sin cultivo de cobertura, en donde podemos ver cómo el inicio de los cultivos de cobertura y la mezcla de vicia más centeno aumenta el NDVI a medida que van transcurriendo los meses dentro de las estaciones otoñales e invernales, y se despega, es superior al cultivo de centeno, ya que trata de cubrir la mayor cantidad de superficie posible por una cuestión de hábito de crecimiento de la especie. Tenemos a su vez mayor cobertura y una uniformidad en esa cobertura, donde se extiende un gran periodo hasta los primeros días de octubre. En el caso del centeno, por una cuestión de hábito de crecimiento del cultivo, un porte erecto, el cultivo netamente es inferior al cultivo de vicia más centeno. Y por el otro lado, sin cultivo de cobertura, vemos el crecimiento de las malezas de forma lenta durante los meses de otoño e invierno, y se produce la explosión de nacimientos ahí en inicio de primavera con el aumento de las temperaturas y la lluvia. Entonces tenemos o podemos ver un gran solapamiento de la siembra, del cultivo de cobertura, hasta el momento de la cosecha, que en este caso ronda aproximadamente entre los 90 a 120 días aproximadamente. Y después se produce el rolado del cultivo de cobertura y la destrucción de ese rastrojo del cultivo de algodón. Tenemos un periodo de barbecho químico corto, previo a la siembra de ese maíz de segundo o maíz tardío. Las biomasas aéreas, ¿qué es lo que nos están aportando estos cultivos? Podemos ver en promedio, en función de distintos cultivos de cobertura, solos en mezclas, tenemos una mayor cantidad de evaluaciones sobre cultivos gramíneas. En promedio, el aporte de biomasa para todas las siembras aéreas ronda entre los 4.300 kilos de materia seca por hectárea. El caso de Melilotus es una especie que, si bien se adapta muy bien a nuestros ambientes, se lo puede llegar a sembrar tranquilamente con sembradora, con cajón alfalfero, por su tamaño de semilla, y también tenemos muy buenos resultados con resiembras naturales del cultivo, pero nuestras experiencias hasta el momento no nos permiten afirmar la siembra aérea de Melilotus con antecesor soja. Algunas cuestiones fúngicas o de condiciones microambientales que hacen que el cultivo no logre germinar. Así que en promedio, las mezclas de cultivo de cobertura, vicia más centeno, tienen un mayor aporte de materia seca, en este caso sobre antecesor algodón. En maíz la tendencia es
un menor aporte de biomasa, por una cuestión de disponibilidad de nitrógeno. En soja, los cultivos gramíneas y bíceas tienen un comportamiento similar, pero en promedio es mayor que con respecto al cultivo de maíz por un aumento en la disponibilidad de nitrógeno. El control de malezas son muy variables en función de los cultivos de cobertura y de la eficiencia de implantación, pero en promedio estamos hablando de un 80% de control de malezas. Cabe destacar que todos los cultivos gramíneas, centeno, trigo, tropicales, luego de la siembra y luego de la cosecha del cultivo estival, soja o de maíz, se hace una complementación química, una aplicación por pedido de macollaje de un ALS más un hormonal, en el caso de que sea necesario, para complementar ese control de malezas y obtener excelentes resultados. Y esto es brevemente cómo se ve un cultivo de cervicia, de caso vicia más centeno y centeno, al momento del secado, a través de un rolado mecánico. Esto fue sembrado sobre un antecesor algodón. Así que brevemente, para no fracasar en el intento, recomendamos, y lo que venimos viendo dentro de la chacra, es la siembra temprana de los cultivos de cobertura. Me permite una mayor captura de recursos, mayor biomasa, mayor control de malezas. La siembra aérea, con altina o con avión, aumenta el índice de intensificación, ya que previo a la madurez fisiológica del cultivo estival antecesor, ya puedo llegar a tener los nacimientos directos del cultivo de servicio. Entonces, al llegar al momento de la cosecha, ya tengo el cultivo implantado y ya está vegetando, capturando recursos. Las lluvias posteriores al momento de siembra aumentan la eficiencia de implantación, ese coeficiente de logro, una cuestión de oportunidad, es un momento el que tengo que definir para realizar la siembra. Cabe destacar que las siembras muy tardías pueden llegar a disminuir esta eficiencia de implantación y las siembras muy tempranas pueden llegar a competir en forma directa con el cultivo estival. Definir las especies en función del cultivo sucesor. Recomendamos una leguminosa o una mezcla leguminosa más gramínea, previo al cultivo de maíz, y una gramínea con algunas leguminosas dentro de la mezcla, previo al cultivo de soja. Las densidades de siembras en función del método de siembra, de las especies que voy a sembrar y del servicio que pretendo buscar. Cuánta agua útil tengo en el perfil también me va a ayudar a definir el momento del secado, disminuir ese riesgo hídrico. Complementación química, en algunos casos es necesario para disminuir el escape de malezas, y el riesgo de nitrógeno, necesitamos necesariamente una fertilización balanceada post cultivo de servicio para no afectar el rendimiento del cultivo sucesor. Así que bueno, esta es toda mi presentación, algunas fotos de los miembros de la chacra, bueno, como también cumplo un ciclo dentro de chacras, esta es una despedida hacia el grupo de productores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, Emanuel y Esteban. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas que nos está pasando la audiencia. Una de las preguntas que nos pasaron es en lo que respecta a los cultivos de servicio. ¿Qué efectos positivos le ven y se logran reducir la aplicación de herbicidas y reemplazar kilogramos de nitrógeno en la fertilización por efecto de la vicia? Claramente es uno de los principales beneficios que tiene el cultivo de servicio. Se disminuye mucho la cantidad de aplicaciones de fitosanitarios y más que nada en el caso de la vicia, la virtud más positiva que tiene es la fijación de nitrógeno atmosférico en la biomasa del cultivo, dejándote un lote que además una buena cobertura, una buena competencia de malezas y con un potencial químico importante, por ejemplo, para hacer un maíz, arriba de eso, con buena productividad. Perfecto.
Ahí, Emma, ¿vos querés agregar algo a la pregunta o...? Bueno, básicamente con el número de aplicaciones, claramente Vicia nos permite ahorrar alguna aplicación más con respecto a Centeno por su hábito de crecimiento, por su posibilidad de cubrir el suelo. Lo que hemos visto entre 1 y 2 aplicaciones me permite ahorrar siempre y cuando logremos cultivos exitosos que nos aporten un buen volumen de biomasa. En ese sentido es muy importante el tema de la biomasa producida, porque el 3% directo de la cantidad de biomasa, o sea, de materia seca producida, es el nitrógeno total que voy a tener disponible. Entonces, lograr un buen cultivo de servicio de vicia, que signifique que esté sembrado en fecha óptima, que tenga su ciclo completo, que esté correctamente inoculado, que eso es clave, va a ser el éxito o el fracaso del cultivo. Perfecto. Y otra de las preguntas que me llega dice, ¿en qué especie de maleza de difícil control o manejo se vieron avances en lo que respecta al manejo por el efecto de intensificar sistemas productivos sustituyendo los largos barbechos con cultivo de servicio? Bueno, con respecto a las malezas, una cosa es competencia directa del cultivo de servicio con las malezas. En este caso, al evaluar cultivo de servicio de ciclo otoño, invierno, primaveral, estamos compitiendo con algún tipo de malezas que son problemas para nuestros ambientes, como rama negra, sonchus, parietaria, algunas con mayor o menor grado de complicación. Y después las especies que tenemos en el primavera, estivo, otoñal, al secado de ese cultivo de servicio, ahí estamos inhibiendo o concentrando las emergencias de esas malezas. Ahí ya nos estamos enfocando en especies del ciclo primavero, estivo, otoñal, como yuyo colorado, chloris, papoforum, leucine y quinocloa. Esa cobertura que me permite dejar el cultivo de servicio inhibe gran parte de los nacimientos. Tal es el caso, como lo hemos visto con respecto a yuyo colorado, donde Vicia logró un aporte muy significativo en la inhibición de nacimiento de la especie. Perfecto. Y acá otra de las preguntas que me llegan es esos 40, 50 kilos de semillas, ¿cuántas plantas por hectárea serían? ¿O cuál es su objetivo de plantas por hectárea para una buena competencia de malezas? Esos 40 kilos de semillas por hectárea, dependiendo mucho el peso de mil, el poder germinativo, la calidad de la semilla que voy a emplear, me permite obtener como mínimo en un año promedio, como objetivo, unas 60 plantas logradas de centeno por metro cuadrado. Eso es el piso que nosotros nos ponemos. Claramente en años donde la calidad de la semilla sea buena, el método de siembra sea muy bueno y las lluvias posteriores nos acompañen, vamos a obtener un nivel de plantas superior. En el caso de Vicia, estamos trabajando con 15, 20, 22 kilos, no más de eso, ya que en siembra aérea con avión me encarece el costo de siembra por hectárea. Entonces tratamos de buscar un equilibrio entre el costo del avión y el número de plantas que me permiten tener un cultivo de servicio competitivo. En el caso de Vicia estamos hablando de unas 20, 25, 30 plantas logradas como máximo. Perfecto. ¿Y cuál es bueno, más o menos estuviste hablando del porcentaje de logros y demás, me preguntan concretamente en siembras aéreas, ¿cuál es el porcentaje de logro que están viendo? El porcentaje de logro es más o menos, ronda entre el 70 y el 90%. Siempre siguiendo parámetros, obviamente, de calidad de semilla, pero a su vez, la técnica de siembra aérea tiene que ser planificada con anterioridad. Por ejemplo, últimamente nosotros estamos utilizando para fechas de siembra de diciembre y enero, que son nuestra mayor cantidad de maíz sembrado en esa fecha, variedades e híbridos que se adapten a buenos rendimientos a baja densidades de planta. ¿Qué significa esto? Que al haber menos canopeo por hectárea, al momento de hacer la siembra aérea, vos tenés primero
ingresa mucho más luz solar, ¿sí? Y segundo, puede caer mucha más semilla al suelo y no tenés tanta semilla interceptada por el canopeo. Entonces eso es muy importante, planificarlo previamente, escalonadamente desde el momento de la siembra ya del maíz, eligiendo variedad, fecha de siembra, que te llevan a un éxito después de la siembra aérea, digamos. Perfecto. Y agrego a lo que dice Esteban, la eficiencia de la implantación está ligado netamente a la fecha de siembra de ese cultivo y otra vez, perdón por ser repetitivo, pero a las lluvias que tenemos posteriores. Eso es clave para lograr la indivisión y germinación de esa semilla. Así que nada más que eso. Perfecto. Y otra de las preguntas es ¿qué altura de los centenos boleados dentro del maíz están viendo este año? En mi zona, suroeste de Córdoba, no pasan la altura de las cañas del maíz, independientemente de la fecha de siembra o densidad utilizada. Bueno, en ese caso, algo similar se está viendo esta campaña puntual también en la zona. En primer lugar, por las escasas lluvias que tuvimos, estamos atravesando un gran periodo de sequía en una amplia zona del país. Eso también afectó la implantación de estos cultivos, que logró un menor número de plantas y que esas plantas logren formar macollos y desarrollarse. Y por el otro lado, el hambre nutricional. Hay un faltante de nitrógeno, en este caso estamos hablando sobre una gramínea, y es uno de los cuellos de botella que debemos tener en cuenta. No así en los lotes donde tuvimos, donde el antecesor es el cultivo de soja. Siempre queda un remanente de ese nitrógeno que si atravesaríamos el periodo de barbecho se estuviera lixiviando o perdiendo ese nitrógeno, y al implantar un centeno, un triticale, un trigo, cualquier gramínea adaptada a nuestros ambientes, podemos estar capturándolo. Hago una aclaración respecto a esto, a tener en cuenta, muchas veces, cuáles fueron los preemergentes utilizados en el cultivo de maíz. Esto es clave. Muchas veces se utilizan productos como HPPD o en algunas situaciones que son maíces Clearfield, se utilizan ALS en el barbecho de maíz y después, por olvido o descuido o una falta, digamos, de descomposición de ese producto, te puede estar pegando en el desarrollo también de las gramíneas de cultivo de servicio. Esto es muy importante repasarlo y ver bien, por eso insistimos en que es una técnica que uno la viene armando con anterioridad, ya desde el barbecho previo a la siembra de maíz. Ahí ya uno tiene que planificar productos híbridos, perfil, fertilidad, y todo eso conlleva después la toma de decisión. Perfecto. Está buenísima la aclaración. Otra de las preguntas que me llegan es qué fecha recomiendan la siembra y cuántos kilos utilizan, estuvieron hablando de eso, y si es pura o asociada con vicia o alguna otra especie. Normalmente la fecha de siembra de estos cultivos tiene que ser cuando el maíz sobre el cual yo lo estoy volando haya llegado a madurez fisiológica. Es decir, que yo con la implantación de este cultivo no me comprometa el consumo de agua que estaría disponible para el maíz. Eso de primera medida. La segunda medida es qué capacidad de retención o qué perfil tengo hacia 2 metros de agua útil, y no solo eso, sino también ver qué pronóstico de precipitaciones tengo cercano a la siembra para lograr una buena germinación. Todos esos factores en forma conjunta te llevan a la toma de decisión de la fecha. Respecto a lo que es las mezclas, hemos tenido algunos problemas porque los dosificadores del avión probablemente hagan una cierta selección. Entonces vemos que, por ejemplo, en siembras en donde consociamos centeno junto con vicia, veíamos los primeros vuelos en donde se había esparcido todo el centeno y había quedado la vicia para el último. Realmente es una técnica que la tenemos que ajustar, no lo tenemos bien claro todavía por qué ocurre ese efecto físico en el avión, digamos, al momento de la siembra,
pero es algo que nos viene ocurriendo y lo hemos estado observando a pequeña escala. La altina vendría a suprimir en gran parte este problema de estratificación, sobre todo cuando se carga la máquina con un gran volumen de semillas y la máquina tiene una autonomía grande para la siembra. Entonces vemos que ya al final del lote ese problema de estratificación no es tan acentuado, nos permite dosificar mejor metro por metro la cantidad de semilla que quiero asperjar y la composición de esa misma. Y bueno, con el avión tenemos ese problema, como comentaba. Y en el control, evitando dar condiciones para el establecimiento de malezas. ¿Podés repetir la pregunta, Cintia? Juntos se nos entrecortó. Sí, perdón, se cortó. ¿El control de malezas que realiza el centeno se debe a alguna alelopatía o por la cobertura que realiza el mismo, evitando dar condiciones para el establecimiento de plantas? Sí, hemos visto claramente un efecto alelopático de la especie en particular sobre la supresión de malezas, y lo vemos claramente en la siembra aérea, es muy contrastante, porque en la distribución de plantas no siempre es homogénea, sin embargo no vemos una gran proliferación de especies. Y ahí es donde empieza a jugar varios procesos, una interacción de procesos que nos llevan a deducir que hay alelopatía. La especie está reportada, hay muchos trabajos que así lo indican, que produce efectos alelopáticos sobre algunas especies. Perfecto. Después, otra de las preguntas que me llega es, entiendo que calzan con las lluvias, pero ¿tienen evaluado el año seco donde les aprieta el agua? ¿Tienen medido cómo impacta en milímetros o en pesos o en dólares en el cultivo próximo al cultivo de servicio? Cintia, respecto al consumo de agua, hay que definir no solamente el consumo, sino el costo hídrico que tenga la variedad que yo estoy sembrando, o la especie que estoy sembrando de cultivo de servicio. Nosotros tenemos bastante medido en la zona, en los últimos 10 años, que desde la cosecha de maíz hasta la siembra de soja de segunda, se pierden y se evaporan al sistema, estoy hablando de un barbecho largo, químico, entre 160 a 180 milímetros de agua útil. En algunos casos es más todavía. Probablemente tenemos medio que un centeno, con esa cantidad de milimetraje consumido, me está produciendo aproximadamente de unos 3.000 a 4.000 kilos de materia seca. ¿Qué quiero decir con esto y aclararlo? Porque la verdad que nos cuesta mucho en el norte consumir agua. Creemos como que es un fantasma. Lo hemos logrado medir y no es tan así. Por lo tanto, no tendría prácticamente un costo hídrico, porque significaría que yo lo hubiera perdido igualmente. Ahora bien, por eso aclaré en la pregunta anterior, al momento de tomar la decisión de siembra del cultivo de servicio, yo sí o sí tengo que calar el perfil y ver qué remanente de humedad tengo hasta los 2 metros. Porque tampoco puedo poner en riesgo, o sea, si yo tengo una campaña seca por delante, no tengo perfil porque el agua fue consumida por el maíz en el verano, directamente voy a tener un cultivo de servicio que va a ser un fracaso. Entonces, son todos los parámetros a tener en cuenta al momento de sembrar. Y repito, prácticamente costo hídrico no tendría. No solo eso, sino que al momento del secado, que sería aproximadamente en septiembre, tengo todo el mes de octubre, noviembre y diciembre para recargar con buena probabilidad de precipitaciones, y lo que estamos viendo también es que en esos niveles de cobertura ya seca, la infiltración, la captación de milimetraje de agua de lluvia es mucho más eficiente, se recarga mucho más fácil. Por lo tanto, concluyendo, no tendrías
un costo o no comprometerías tanto el rendimiento del cultivo de verano próximo. Está clarísimo. Acá también preguntan cuáles son las especies leguminosas a combinar con gramíneas y qué densidad en las siembras aéreas. Creo que algo comentaste de eso, pero bueno, estaría bueno que por ahí si se sumaron más tarde puedas refrescarlo. Sí, la especie que hemos probado netamente es vicia con centeno. Se ha hecho algunas evaluaciones, pero no con grandes éxitos de Melilotus, como especie pura, y en algunos casos con centeno, pero bueno, la especie de nuestra estrella es vicia. Sí acepto y reconozco que nos falta mucho por desarrollar, averiguar y probar otras especies que se pueden llegar a adaptar a nuestra zona, y no solo leguminosas, puede ser también una crucífera que se adapte a estas siembras aéreas. Y dentro de eso buscar especies que me brinden distintos servicios agroecosistémicos. El lotus es una especie muy bien adaptada a nuestros ambientes, crece en forma espontánea y es una especie que tiene una raíz pivotante de consideración para descompactar en forma biológica nuestros suelos. Cada especie debemos encontrarle en primer lugar cada nicho o qué servicio es lo que estoy buscando. En primer lugar es vicia, porque tiene muy buen desempeño, pero sí creo que a futuro deberíamos estar buscando otro tipo de especies. ¿Y cómo es operativamente la mezcla de leguminosas y gramíneas? ¿Y qué leguminosas pueden ir de vicia a qué variedad? Esta es una consulta que nos llegó recién. Operativamente la siembra, estos los resultados que mostré en la presentación son lotes de producción, no son un ensayo, es un estudio de caso. Estamos hablando de una superficie sembrada de gran importancia, donde se destina varios días el avión dentro del mismo campo para realizar la siembra, y operativamente la mezcla se hace a través de un mixer para mezcla de raciones de animales en el feedlot, también hace ganadería con el guardia corral. Entonces el mixer se presta para hacer estas mezclas a gran escala y obtener una mezcla de muy buenas características y distribución. Básicamente sería así. En lo que respecta a variedades, lo que significa si es vicia villosa o vicia sativa, nosotros vemos una gran adaptabilidad a la zona de la vicia villosa, no así la sativa. La sativa, primero y principal, al producir menor cantidad de materia seca, indirectamente voy a tener menos nitrógeno en el próximo cultivo. Y segundo, es muy débil frente a las bajas temperaturas. Y no solo eso, sino que es muy sensible a enfermedades de hoja en los estados vegetativos iniciales. Por lo tanto, no la lleva bien. Nosotros vemos que en esta zona la sativa no tiene los mejores resultados en comparación a lo que es villosa. Villosa es muy adaptada a la zona, y se puede lograr excelentes cultivares. Está muy bien. Otra de las consultas que me llegan es si siembran el maíz a 70 centímetros cuando hablan de maíz. Nunca. Prácticamente los maíces, el 100% te diría está sembrado. Mira, el 95% está sembrado 52, y hay unos productores con experiencias que lo siembran a 42 al maíz. Principalmente por la competencia de las malezas. Sembrar un maíz a 70 nos traería mucha complejidad en la competencia con las malezas. Está bien. Otra de las consultas es el fin del ciclo del centeno. ¿Lo hacen con rolado o químicamente? Bueno, el secado, en estos sistemas de producción que les presenté durante la presentación, el secado netamente se produce en forma química, una cuestión de operatividad y de logística. Cuando hablamos de muchas hectáreas,
es indispensable contar con los implementos para poder hacerlo en tiempo y forma. Entonces, el método químico es una de las formas que hasta el momento tiene muy buenos resultados para interrumpir el ciclo en forma inmediata. Si pensamos en un rolado mecánico, debería contar obviamente con varios implementos, varios tractores, varios rolos, que demandaría muchísimo más tiempo para llegar a secar cada uno de los lotes en tiempo y forma. Pero tranquilamente también se podría hacer con secado. Eso no quiere decir que sea una... Y otra de las preguntas que también me llegó es si fertilizan los cultivos de cobertura. Empezamos a hacerlo de manera extensiva. Estamos en pleno estudio de ver la transferencia de ese nitrógeno, porque lo que te interesa ver es el nitrógeno o la fertilización aplicada a ese cultivo de servicio para que se desarrolle correctamente, genere más materia seca, compita mejor con las malezas, obtenga mejor los recursos del suelo, pero ver que no tenga un costo tan alto en el cultivo que le siga. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en evaluación, realmente estamos en evaluación y viendo la transferencia de nitrógeno que uno le pueda poner a ese cultivo de servicio hasta cuándo llega. Estamos en mediciones, todavía no lo tenemos definido. Para agregar lo que dice Esteban, en los planteos estos que se presentaron, donde tengo un cultivo de soja, dentro del cultivo de soja siembro una gramínea y posteriormente vamos a un cultivo de maíz. Varias campañas el clima nos ha acompañado y hemos llegado a obtener centenos de 8.000 kilos, entonces un gran aporte de biomasa, pero no nos debemos olvidar, no debemos dejar de lado que esa gran biomasa también acarrea una gran absorción de nitrógeno especialmente. Entonces, posterior al momento del secado, debemos sí o sí, por lo menos, arrancar con una fertilización nitrogenada y después ir viendo el avance del cultivo, si es necesaria una complementación más con nitrógeno o algún otro tipo de nutriente que el suelo sí lo requiera. Y básicamente, estos cultivos de servicio también se piensan como una cuestión de transferencia, capturar hoy en este año, en esta campaña, los nutrientes que están disponibles, que son de extrema volatilidad, que se pueden lixiviar, entonces capturarlo a través de la biomasa de estos cultivos y transferirlos en el tiempo. A través de las distintas relaciones carbono-nitrógeno tendremos diferentes tasas de liberación de esos nutrientes al sistema. Creemos que esto no va a estar inmediato, de una liberación inmediata para el próximo cultivo. Quizás en bici así, pero en el caso de las gramíneas quizás es una transferencia más a mediano y largo plazo. En el corto plazo, en el caso de hacer un centeno, triticale o trigo, luego un maíz o un sorgo, claramente debemos pensar en fertilizar. Ok, bueno, y para ir cerrando me gustaría hacerle una pregunta a Esteban. ¿Qué le dirías a un productor que está pensando en ser parte de una chacra o un grupo de productores que está pensando acercarse a chacras para fundar una chacra? A nosotros como grupo, la Chacra Bandera nos aportó numerosas condiciones a favor en la parte productiva, solucionó muchísimos problemas. Yo lo veo muy virtuoso, es un intercambio muy enriquecedor el que uno logra con la chacra, no solamente con los que participan, sino junto con el gerente técnico de desarrollo, con la mesa de expertos y con la coordinación de APRESID. Nosotros, hace el año 2013 que tenemos la chacra, fue pasando por distintas temáticas. Todas las temáticas que se abordaron, todas nos arrojaron cosas muy positivas para los sistemas productivos del sudeste santiagueño. Insisto, es muy virtuoso el intercambio, es muy virtuosa la información que se genera. Nosotros en el año 2013, cuando empezamos, realmente consultábamos bibliografía de las malezas
resistentes que teníamos en la zona y no había nada referido a nuestra zona. En ese momento se empezó a trabajar en biología de las malezas, se empezó a conocer cómo se comportaban acá. Y eso yo creo que son cosas indispensables, porque todos los ambientes son diferentes, ninguno son ni siquiera parecidos, y estos grupos, así como la Chacra Bandera, generan una información genuina de gran valor y que se puede transferir a otras zonas también. Entonces, de hecho, nosotros nos correlacionamos con las otras chacras, nos interrelacionamos y aportamos entre las chacras distintos temas de interés que tenemos también en común. Así que lo veo súper virtuoso. Bueno, me alegro mucho. Bueno, les quiero agradecer realmente por su tiempo, estuvieron muy buenas las exposiciones y el intercambio de preguntas. Para los oyentes que por ahí no llegamos a poder responder todo, son bienvenidos a escribirle tanto a Esteban como a Emanuel dentro de la plataforma para que ellos puedan contestarle las preguntas. Así que bueno, agradecerles infinitamente y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.